Bienvenidos nuevamente nuestros queridos televidentes. Una vez más estamos aquí reunidos en su programa Doctor en Casa, un programa auspiciado por nuestra Universidad Particular San Juan Bautista, direccionado por nuestra Facultad de Medicina de la filial Ica. Quiero aprovechar este momento para poder enviar nuestro mensaje. Nos dicen que estamos en simultáneo con nuestra filial Chincha, a quien les envío un caluroso saludo y muy agradecidos por su presencia en este momento del programa. El día de hoy vamos a tratar de un tema bastante común, pero no menos importante. Vamos a hablar de una enfermedad conocida como el enemigo silencioso. ¿Por qué se le dice que esta enfermedad es el enemigo silencioso? Porque cuando realmente empieza a alterarse los valores de la presión arterial por encima de sus valores normales, esta enfermedad empieza a progresar, pero sin generar síntomas. Y lo más peligroso, que hoy en día forma parte de son causa de muerte prematura en todo el mundo. Actualmente, en el mundo hay cerca de 1.200.000 habitantes que padecen de esta enfermedad. 3/4 partes de ellas, en realidad, provienen de ciudades con ingresos económicos bajos o medios. En el año 2021 se terminó de realizar un estudio con metaanálisis en base al seguimiento de análisis epidemiológicos consecutivos que nos permitía de alguna manera definir cuál es el grado de incidencia y prevalencia de esta enfermedad en el Perú. Estamos hablando de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial en el Perú, dícense que de cada 5 personas, 1 por lo menos la padece. Y cada 100 personas, 5 casos nuevos por año aparecen. Y del 100% de las personas que padecen esta enfermedad aquí en el Perú, solamente menos de la mitad tiene tratamiento médico. Para hablar un poco más de este tipo de patologías que es la hipertensión arterial, hoy hemos invitado al doctor Adam Pineda, médico cardiólogo de formación clínica, a quien les damos una calurosa bienvenida. Doctor Adam, gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa. Y le doy la bienvenida, no sé si tienen que darnos unas palabras. Claro que sí, Roger. Gracias por darle la importancia a este tema, como dijiste tú, tan común, pero muy preocupante, ¿no? Vamos a conversar un poquito más sobre la epidemiología de nuestros pacientes que hay, la cantidad de pacientes que hay, los riesgos de tener la hipertensión arterial a tan prematura edad, ¿no? Las complicaciones crónicas que hay, ¿no? Pero igual, bienvenidos todos y espero que este programa sea de su agrado. Bueno, muchas gracias, doctor. Ambos trabajamos en instituciones públicas de salud y definitivamente sabemos que la consulta no solamente del cardiólogo, sino del médico internista tiene una gran demanda respecto a aquellos pacientes con trastornos de la presión arterial. Sí. Cuando esta presión arterial se eleva. Y los pacientes básicamente vienen por dos cosas: por saber si realmente su presión se ha elevado a rangos de hipertensión arterial o todavía sigue dentro de rangos normales. Y para esto es importante que usted nos pueda explicar un poco más, doctor, y definir qué es la hipertensión arterial, ¿no? A ver, si bien es cierto, los hospitales ahorita después del COVID están colmados de pacientes, la hipertensión arterial se define como una enfermedad crónica, cuando los valores de tensión arterial sobrepasan más de 140/90, lo que encontramos en la consulta ambulatoria. Pero actualmente contamos con métodos diagnósticos que se llaman MAPAs, que significa monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es que le ponemos un dispositivo, un brazalete a nuestro paciente y con ese brazalete el paciente se va a su casa. Entonces ese brazalete le toma la presión aproximadamente 70 veces en un día. Si el promedio de las 70 veces es más de 130/80, paciente hipertenso. Si el promedio de día sobrepasa los 135/85, paciente hipertenso diurno. Y si el promedio de noche sobrepasa los 120/70, hipertenso nocturno. Perfecto. Cada vez
son más pacientes hipertensos. Y comentaste sobre la prevalencia que tiene en nuestro medio. En el año 2013 fue el último estudio que se hizo en el Perú, netamente el tornasol, que tenía un 27.3%. Antes de que ocurriera lo del COVID, iba a salir el tornasol 3. Pero se está viendo que, bueno, ahora debe estar por salir en este transcurso de este año, pero se está viendo que ese porcentaje va a aumentar, ¿no? Posiblemente llegaremos a unos 33 o a unos 40% de hipertensos a nivel nacional, ¿no? Doctor, ahora que habla usted del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, si bien es cierto, tenemos una gran población que puede padecer o que tiene riesgo de padecer esta elevación de la presión arterial, no todos de repente van a tener acceso a un servicio que les permita que le pongan ese monitor que usted ha mencionado. ¿Hay alguna otra forma que de repente el paciente pueda guiarse y de alguna otra manera hacer una bandera de alerta para decir voy al profesional médico a que me diagnostique correctamente? Antes de que existiera el mapa, usábamos lo que es el AMPA, la medida manual de presión arterial, que la literatura nos dice que es la toma de la presión arterial por 10 a 14 días, ya todo lo que podamos tomar, indistintamente. A veces nuestros pacientes dicen, no, solamente en la mañana, solo en la tarde o solo en la noche. No, es todo lo que el paciente pueda tomar. Es más, cuando hacemos los estudios de mapeo nos damos cuenta que nuestro paciente, los adultos mayores, más en los adultos mayores, tienden a tener la presión invertida, o sea, la presión sube en la madrugada. Muchos adultos mayores que van tanto en la práctica privada o a nuestros hospitales, usted lo puede encontrar con 130, 80, por ejemplo, de presión, pero en la madrugada o en la noche están con 160, 170 de presión, ¿no? Entonces, se puede realizar lo que es el AMPA. Es más, eso pasa mucho en nuestro hospital. Muchas veces no se puede con el mapa. Lo que yo les sugiero a nuestros pacientes es que tengan su tensiómetro en casa. Como yo le digo a mis pacientes, trato yo de comunicarme mucho por el WhatsApp. Entonces les digo, ustedes me van a llamar un día y lo que yo les voy a preguntar, ¿cuánto tienes de presión arterial? Y tienen que tener, todo paciente hipertenso tiene que tener su tensión. Perdone que le interrumpa, es importante que usted nos pueda ayudar a precisar porque los valores numéricos son los que realmente pueden ayudar al paciente a ser mucho más precisos en esto, ¿no? Hay veces, por ejemplo, la paciente usualmente maneja presiones de 100/70 y un día, de repente por X motivos, se toma la presión arterial en un establecimiento de salud y le sale que tiene 120/80. Ya. Y en ese momento el paciente dice, doctor, ya soy hipertensa. ¿Nos podría precisar más o menos los valores para que nuestros televidentes puedan ser mucho más precisos? Aquí mucho interviene el tema de la presión arterial. Uno, me ha pasado ahora último en una campaña en Palpa. Hemos tenido pacientes que nos pasan y están con la presión en 130, pero el paciente está con 160. O sea, en primer lugar, una buena toma de presión arterial. Equivale a que nuestro paciente no haya consumido ninguna sustancia psicoactiva, incluido el café. Ya. Dos, que el paciente tenga bien puesto el manguito 2-3 veces sobre el dedo a nivel de la flexura del codo, al menos 10 minutos a 15 minutos de haber estado reposando. En reposo. Si cumplimos ello, nuestros valores no deberían pasar de 130/80. No deberían pasar. Pero acuérdate, Roger, una sola presión no me diagnostica hipertensión. Eso es lo que hay que decir a nuestros pacientes. Muchos estamos viendo ahora post-COVID la ansiedad. Entonces tenemos muchos pacientes que sufren de ansiedad generalizada y somatizan, tienen presiones elevadas, ¿no? O también no olvidarnos que conocemos nosotros la hipertensión de bata blanca, ¿no? Así es. El paciente se pone ansioso porque va a un establecimiento de salud y la presión 170. En algunos casos hemos colocado el mapeo y nos damos cuenta que está en 170 y de ahí bajan a 120. Nosotros en la consulta habitual, usualmente cuando vienen los pacientes a medicina interna, vienen a consultar a ver cómo está su presión. Hay veces tenemos la curiosidad de tomarles 2 veces la presión arterial dentro de la consulta. Y a pesar de ello no nos muestran valores tan claros. Particularmente yo le digo a mis pacientes, haga un seguimiento durante 7 o 10 días y tómese la presión arterial 2 veces al día, ya sea en la mañana, en la tarde en la noche o en la mañana, en la noche. Y cuando tenga los resultados de los 10 días continuos, regrese nuevamente aquí para que de esa manera podamos ver cuál ha sido relativamente el comportamiento de la presión arterial. Pero es bastante importante lo que usted acaba de mencionar de los instrumentos que debemos usar para la toma de la presión arterial. Particularmente tengo gran parte de mis pacientes que utilizan los tensiómetros a pilas, digitales.
¿no? Y yo, les soy bien sincero, no he tenido muy buena experiencia porque veo que se me descalibran rápidamente. No sé cuál será su apreciación al respecto. Ya, mira, cada vez los tensiómetros digitales salen más fidedignos. Ok. Cada vez. Que también hay marcas y marcas. Bueno, no vamos a promocionar acá alguna marca en especial, pero sí, nosotros al menos en la práctica privada usamos mucho el tensiómetro digital y lo corroboramos cuando tenemos alguna duda, lo podemos corroborar con el tensiómetro manual, ¿no? Ahí que sí puede variar la presión arterial cuando un paciente tiene arritmia cardíaca. Exacto. Porque el tensiómetro no sabe que nuestro paciente tiene arritmia cardíaca. Y acuérdate que las medidas de presión arterial son por el latido cardíaco, ¿no? Los sonidos de Korsakoff que nos mencionaron de estudiantes. Muy bien, doctor. Antes, bueno, por el tiempo vamos a mandar a una pequeña pausa, pero quería mencionarles a todos nuestros televidentes que aquí en nuestra Facultad de Medicina ya tenemos nuestras nuevas aulas de simulación, en la cual nos está sirviendo de alguna otra forma fortalecer, por ejemplo, la toma correcta de la presión arterial en nuestros pacientes con maniquís simulados. Sí. Y de esa manera, de alguna u otra forma, fortalecemos su práctica y sus procedimientos al respecto. Regresamos en unos instantes para continuar con la entrevista con el doctor Adam Pineda, cardiólogo clínico, que nos está acompañando en esta oportunidad. Nuevamente con ustedes, queridos televidentes. Me había olvidado mencionarles que nosotros tenemos una línea abierta, el 976-453406, nuevamente repito, el 976-453406, para que puedan hacer sus preguntas de manera directa, de manera real, ya que estamos aquí con la compañía del doctor Adam Pineda, hablando del tema de hipertensión arterial. Bien, doctor. Entonces, ¿nos quedamos con los tensiómetros digitales o los aneroides que utilizamos normalmente? Es una pregunta, en particular, muchos usan lo que es la tecnología, tensiómetros digitales, que sí le voy a decir a mis pacientes que compren un buen tensiómetro digital, que eso nos ayuda. Es más, permite una medida rápida, porque a veces el paciente está solo, Roger, está solo, entonces es una medida fácil. Que si tenemos lecturas erradas, podemos comprobar con un tensiómetro manual, ¿no? Pero si no, usemos los digitales. Perfecto, doctor. Pasando a otro punto, tenemos la hipertensión arterial. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que puede presentar el tener esta enfermedad? Ya, los factores de riesgo actualmente son bien conocidos, ya están bien delimitados. Uno de ellos es la obesidad. Es más, estamos dentro del tratamiento para la hipertensión arterial. Por cada kilo de peso que mi paciente baje, la presión disminuye de 0,5 a 2 milímetros de mercurio. Por cada kilo de peso, la presión disminuye de 0,5 a 2 milímetros de mercurio. Es decir, si mi paciente baja 10 kilos, entonces un 160 se puede convertir en un 140. Por ende, la medicación también va a bajar. Vamos a comenzar a destetar algunos medicamentos. La diabetes mellitus. La diabetes mellitus es el primo hermano de la hipertensión arterial. La diabetes mellitus daña al mayor órgano de nuestro organismo, que ya es conocido como el endotelio, ¿no? Entonces el endotelio segrega una sustancia que relaja la arteria, pero al dañarse este endotelio no hay una buena relajación, entonces la arteria se pone más rígida y el corazón hace un mayor esfuerzo y aumenta lo que es la presión arterial, ¿no? Así es. Sí, tenemos una llamada. Tenemos una llamada, al parecer. Sí, doctor. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo está? Buenas tardes. Con Teodora Espinosa. Señora Teodora, bienvenida aquí al programa. ¿Desea hacernos alguna consulta al doctor Adam, que aquí nos acompaña? Al doctor Pineda quiero hacerle una consulta. Sí, es respecto justo a la hipertensión arterial. Por lo general, siempre, digamos, tengo una presión muy baja. Presión, digamos, 11.9, 11.8, llegado hasta 11.6. No sé si en realidad eso a la larga me va a traer algún problema, alguna consecuencia de la salud, algún problema renal. Me gustaría que por favor me pueda contestar. Muchas gracias por su participación. Doctor. Claro que sí. No hay estudios que la hipotensión nos cause un daño renal. Al contrario, todos los estudios, tanto daño renal, cardíaco, cerebral, son dados por la hipertensión, porque aumenta la velocidad del flujo sanguíneo.
Siempre y cuando, siempre hay un pero, ¿no? Siempre y cuando la presión arterial media sea mayor de 65, ¿no? Perfecto. Ahí sí. Ya son términos médicos, pero si usted maneja una presión de 90, 60, 100, 60, tranquila que esa presión media está mayor de 65. Bien, doctor, o sea, escuchándolo podemos llegar a concluir que es importante tener un peso ideal. Exacto. La otra pregunta que siempre se hace en la consulta es, doctor, se me está subiendo la presión o tengo la presión alta, ¿puedo hacer ejercicio? Sí, claro que sí, pero mi paciente tiene que estar medicado. Tiene que estar medicado nuestro paciente. Para que su presión esté dentro de rangos normales. Nosotros usamos, los cardiólogos, usamos mucho lo que son la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es que a nuestro paciente lo sometemos a una trotadora y los hacemos correr. Cada 3 minutos se mide la presión arterial. De por sí, de per se, al momento que nosotros corremos, nuestra presión sube, pero tiene un rango determinado de lo que sube. Entonces, en pacientes que realizan mucho deporte, un deporte extremo, y son hipertensos, sí sería bueno hacerle una prueba de esfuerzo para ver si al momento del esfuerzo máximo controlan presión o no. Perfecto, doctor. O sea, es importante de todas maneras tener la orientación de un profesional médico idóneo para que de alguna u otra forma pueda orientar qué tipo de actividad física también tienen que realizar en función a la edad, en función de repente alguna implicancia de la salud que pueda tener aparte de la hipertensión arterial. El otro tema que quería conversar con ustedes son sobre la dieta, doctor. Le cuento cómo es con los pacientes. Me dicen, doctor, vengo porque a pesar que yo en mi dieta como bien bajo en sal, la presión no se sigue controlando, doctor. Y cuando le pregunto que me explique cómo es su dieta, me dice, bueno, doctor, yo en mi sopa sin sal, agarro, pongo en mi platito un poquito de sal, ¿y qué es lo que hago? Agarro un poquito de sal y le echo a mi sopa. Muy bien, perfecto. Luego, me sirve el segundo con harta ensalada, pero ahí también no le pongo sal. También cojo nuevamente otro poquito de sal y le echo a la ensalada y le echo al segundo. Entonces, si nos damos cuenta, de mitad o de poquito en poquito, las proporciones van sumando. Doctor, ¿cuál es la proporción de sal que debe consumir nuestro paciente? Porque en términos literarios nos dice dieta bajo en sal. Dieta baja en sal, sí. Bueno, si nos vamos a poner de 1000 equivalentes, no vamos a llegar porque no nos van a entender. Así es. Mucho depende, aparte del tema de la presión alta, mucho depende de la dieta baja en sal. Es cierto, podemos usar una pizca de sal. Una pizca de sal para nuestra comida, una pizca de sal para nuestras ensaladas. Pero no todo basa en ello, Roger. Mucho depende de nuestra genética. Mucho depende. Y los que tenemos de raza negra, como yo le digo a mis pacientes, los que tenemos de raza negra, tenemos que ser hipertensos, pero altos. No un hipertenso de 140, un hipertenso de 150, un hipertenso de 200, 220, 240. Entonces yo solo les sugiero una pizca de sal o un cuarto de cucharadita posiblemente para todo el almuerzo. Es difícil cuantificar, es muy difícil cuantificar, pero sí con una pizca de sal creo que me logran entender, ¿no? Pero no solo es ello, mucho depende de la evaluación del médico y no solo echarle la culpa a la dieta, porque también de repente hay un componente genético, de repente hay una prediabetes, de repente hay un problema renal, que pueden hacer factores que la presión suba. Perfecto. Doctor, nuevamente a recordar a nuestros televidentes que pueden llamar al 976-453406 para que puedan hacer una consulta directa al doctor Adán Pineo sobre la hipertensión arterial. Aparte que de repente el doctor aquí nos ha traído unas promociones para que puedan ser atendidos en su clínica particular. Así es que el televidente que llame seguramente va a ser beneficiado con una promoción para la evaluación directamente con el doctor Pineda. Doctor, ya hemos hablado de la sal. El otro tema. Si me dicen que mi presión se eleva, ¿puedo tomar bastante agua, doctor? Porque de repente tomo bastante agua y mi presión se eleva más. Ya. La cantidad de agua está dado por el peso de nuestro paciente y por la cantidad de horas. Si nos vamos a términos médicos, es un cc kilo hora, ¿no? Tenemos Disculpa una llamada, que le interrumpa, doctor. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Señora, un gusto poder recibir su llamada. ¿Cuál es su nombre? Lupe Mendoza, doctor. Señora Lupe, ¿cuál es su pregunta para que el doctor Pineda pueda responderle? Mire, doctor, yo siempre he tenido la presión demasiado baja, 9,6.
toda la vida he tenido bastante frío y no sé, hasta ahora no me explico qué cosa es por qué es que tengo esa presión tan baja y por qué es que yo siento demasiado frío. Pero cosa bien rara, porque cuando yo estoy acostada en mi cama siento como si estuviera agitada, como si hubiera corrido y me da como un cierto zumbido en el oído. Ya, pero que no cuelgue para darle y no explicarle. entiendo bien eso. Señora Lupe, gracias por su pregunta. Lo que sí quiero pedirle que por favor no cuelgue y deje sus datos por interno, porque el doctor Adán Pineda me acaba de decir, a esta señora la quiero ver. Así es que le va a otorgar un beneficio de una consulta para que pueda ser vista directamente con el doctor. Y ahorita respondemos su pregunta. Muchas gracias. No cuelgue, no cuelgue. Muy amable. Ya. Mira, Roya, los valores de presión arterial en las guías, que manejamos las guías, todos los valores son para descartar hipertensión. No hay ningún valor que nos diga bajo. Es más, con todo respeto a los médicos, los maestros, los médicos viejos, como decimos, con experiencia, cuando le preguntamos hasta dónde nosotros llevamos los valores de tensión arterial con tratamiento, ellos refieren lo más bajo que su paciente tolere. Ya, ese es uno. Dos, con la ceñito me llama la atención porque de repente no solamente es el tema de hipertensión, sino que puede haber otro componente, ¿no? Así es. Puede haber un componente de arritmia cardíaca, puede ser un componente de una falla cardíaca, puede haber un componente pulmonar, puede haber un componente de una anemia severa. Entonces tenemos que estudiar a este paciente. Ya que mencionó la paciente, la señora Lupe, algún síntoma, y yo había hablado en un principio que esta enfermedad es silenciosa. Cuando la presión está alta, generalmente en sus inicios no produce síntomas. Y hay pacientes que me dicen cuando vienen a la consulta, doctor, he sangrado por la nariz, tendré la presión alta, me está zumbando el oído, ¿no? O tengo problemas para mirar, o me duele mucho la cabeza. ¿Esos signos estarán relacionados o serán síntomas patognomónicos de la hipertensión? ¿O tendrán alguna correlación o no? Sí, la hipertensión arterial es una enfermedad muy florida. Ya tenemos lo que es el dolor de cabeza, que nosotros llamamos cefalea, zumbido de oídos, que conocemos como tinnitus, puede haber mareos, puede haber sensación de falta de aire, puede haber dolor de pecho, hemiparesia, puede haber sudoración, ¿ya? O como también, por eso le dicen la enfermedad silenciosa, muchas veces nuestros pacientes no tienen ninguna molestia. No hay ningún síntoma que sea patognomónico, porque también tenemos pacientes que tienen dolor de cabeza, cefalea y están con su presión normal. Entonces pasamos a la interconsulta neurología, ¿no? Pero sí, los síntomas más frecuentes son los que te mencioné. Perfecto, doctor. ¿Y cuáles serían las complicaciones de la hipertensión arterial no controlada? Si tenemos un paciente que pese a que se le ha medicado, que pese y a pesar de eso no cumple, ¿cuáles serían las repercusiones en su organismo? Ya. Las complicaciones crónicas más frecuentes, porque hay una serie de complicaciones, las complicaciones más frecuentes es la enfermedad renal crónica terminal, que muchas veces terminamos en hemodiálisis. Nuestros pacientes también, cuando tienen crisis hipertensiva o hacen una urgencia o emergencia o un ACV isquémico o una hemorragia cerebral, nuestros pacientes también llegan a tener una enfermedad cardíaca que se llama insuficiencia cardíaca, ¿ya? Hay diferentes enfermedades crónicas con lo que me lleva a la hipertensión arterial, ¿no? Lo ideal es prevenir, ¿no? Prevenir. Sí, pues porque a veces estas muertes súbitas preceden de un infarto, de un accidente cerebrovascular, o de repente una complicación crónica como la enfermedad renal, que a veces no se puede controlar en su debido momento, ¿no? Así es. Doctor, para terminar, temas de prevención. ¿A partir de qué edad puedo empezar a monitorizar mi presión arterial? Ya. ¿Cada cuánto tiempo? Mira, lo ideal es a partir de los 40 años. Pero Roger, cada vez tengo más pacientes jóvenes diagnosticados con mapa de hipertensión, pacientes de 17 años. Hace 2 días he tenido un paciente de 32 años con hipertensión arterial delgado. Entonces, en ellos tenemos que buscar causa secundaria. Antes decíamos que paciente menor de 40 años teníamos que buscar una causa secundaria. Las guías se han vuelto un poco más bondadosas y ahora ponen menor de 30 años buscar causa secundaria. Pero lo ideal es a partir de los 40 años, salvo que el paciente tenga un factor de riesgo, que sea diabético, que sea obeso, que sea sedentario. Las guías de medicina familiar orientadas a la prevención nos indican que ya a partir de los 18 años podemos empezar a tomar la presión arterial. Si la presión arterial está normal,
la podemos tomar cada 2 años, ¿no? Ah, claro. Y definitivamente eso es un parámetro que de repente ayudaría a la detección temprana. Claro está que a partir de los 30 años el monitoreo tiene que ser mucho más frecuente, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias, doctora Adán Pineo, muchas gracias, queridos televidentes. Esperemos que hayamos de alguna manera sido bondadosos con los conceptos que puedan ayudar a controlar su presión arterial en nuestros pacientes. Los esperamos el próximo jueves. Vamos a tratar el tema de diabetes mellitus, un tema también bastante interesante, y quiero dar paso al doctor Adán Pineda para que pueda despedirse de nuestro público del programa Doctor en Casa. Bueno, muchas gracias, Roger, por la invitación, gracias a todo el equipo que estuvo acá. Verdaderamente los esperamos nosotros. Yo soy un médico cardiólogo clínico que trabajo en el Hospital Regional y también trabajamos en un policlínico que se llama Cardiosur Perú. Están cordialmente invitados y igual, cualquier consulta nos pueden llamar por teléfono al número que sale en pantalla y estaremos dispuestos para ayudarlos. Lo repito, a ver, 936-595-325. Nuevamente, doctor, por favor. 936-595-325. Muchas gracias, queridos televidentes, los esperamos el próximo jueves. Eso ha sido todo por hoy, que tengan un buen día.